Muy buenos días a todos. En nombre de la Universidad Pontificia, les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión inaugural del Seminario Permanente Interinstitucional sobre el diálogo entre ciencia y fe. Saludo en primer lugar a los miembros del Presidio, el excelentísimo señor don Felipe Arismendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas y responsable de la Pastoral de la Cultura por la Conferencia Episcopal Mexicana, al presbítero doctor Alfredo Vargas Alonso, rector de la Universidad Pontificia, al doctor Carlos Mendoza Álvarez, docente e investigador del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, al doctor Ronald Carrera Cerrato del área de microbiología del Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo del Estado de México. Voy ahora a dar la palabra al excelentísimo señor don Felipe Arismendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas y responsable de la Pastoral de la Cultura en la Conferencia Episcopal Mexicana. Él nos hará favor de decir las palabras inaugurales y de dar oficialmente por inaugurado este seminario permanente que ha convocado a instituciones de inspiración cristiana y algunos representantes de estas instituciones pues ya han sido mencionados, nos acompañan en el presidio. Pues doy la bienvenida y doy la palabra también al excelentísimo señor don Felipe Arismendi. Les saludo con todo respeto y agradezco la invitación a participar en la apertura de esta primera sesión del Seminario Permanente sobre el diálogo entre ciencia y fe que han promovido universidades y centros superiores de estudio muy calificados. Les felicito por esta iniciativa y pido al Espíritu Santo que se consolide la iniciativa y se amplíe este importante servicio evangelizador, que es una de las misiones centrales que dan identidad a estas universidades. Vengo representando a la Conferencia del Episcopado Mexicano, que me ha confiado la tarea de presidir la dimensión de Pastoral de la Cultura en la Comisión Episcopal de Pastoral Profética. Me han pedido atender en particular la relación con las universidades católicas y las de inspiración cristiana para que juntos, episcopado y estos centros superiores de estudio, trabajemos porque el Evangelio inspire y anime los variados campos de la cultura humana, entre los cuales están las diversas ciencias. En la reciente asamblea de la Asociación Mexicana de Institutos de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC, veíamos la necesidad de unir esfuerzos. Las universidades tienen enormes potenciales académicos, capaces de aportar una palabra sobre los retos de los tiempos actuales, en particular sobre la increencia, el relativismo, la ignorancia religiosa, el materialismo, la separación entre fe y ciencia, la desconfianza y el rechazo a la trascendencia, la política, la economía, la globalización, la pobreza, etc.
Los obispos en nuestras diócesis y provincias eclesiásticas nos enfrentamos con estos mismos retos y debemos juntos ofrecer la luz del Evangelio. Por todo ello, bienvenido a este diálogo entre fe y ciencia. Felicidades a quienes promueven este seminario que se proyecta sea permanente y que deseamos, reitero, que se amplíe a más y más regiones de nuestro país. Este diálogo no solo es posible, es sobre todo necesario, pues quienes gozamos de la fe cristiana estamos seguros de tener una luz que ofrecer a quienes buscan a tientas la verdad. Sería una irresponsabilidad esconder esta luz que tenemos en los salones de clase y no iluminar el mundo. Este diálogo entre fe y ciencia requiere la mediación de la filosofía y de la teología, aunque hay personas y ambientes que las menosprecian, quizá por desconocerlas. Sin filosofía y sin la teología, todo se reduce a lo experimental, a lo inmediato, a lo material, con lo cual la humanidad se empobrece. No somos solo materia, somos espíritu y trascendencia. Por otra parte, sin fe y sin ciencia, sin darle una dimensión justa al misterio, el ser humano inventa mitos, que pueden ser intentos de adentrarse en el misterio, pero también pueden ser expresión de ignorancia e incluso cadenas que esclavizan el espíritu. A través de la historia ha habido y hay muchos modelos de relación entre fe y ciencia, y es importante conocerlos para no imaginarnos que partimos de cero. Animémonos todos, cada quien desde su vocación y carisma específicos, a crear y profundizar esta relación, este diálogo entre ciencia y fe. Podemos y debemos disipar muchas tinieblas. Tengámonos confianza y seamos creativos y audaces para evangelizar las ciencias y las culturas. Quisiera leer unos párrafos de lo que acaba de decir el Papa a las diversas academias, a las 7 academias pontificias con que cuenta la Santa Sede, para tener personas que le asesoren y ayuden en muchos campos importantes de las ciencias y de las artes, etc. Les decía el Papa en días pasados, la cultura moderna, y más aún los creyentes, solicitan continuamente la reflexión y la acción de la Iglesia en los distintos ámbitos en los que surgen problemáticas nuevas y que constituyen también sectores en los que ustedes actúan. La cultura actual sufre un fuerte influjo tanto de una visión dominada por el relativismo y el subjetivismo, como de métodos y actitudes a veces superficiales e incluso anales, que perjudican la seriedad de la investigación y de la reflexión, y en consecuencia también del diálogo, de la confrontación y de la comunicación interpersonal. Por eso les decía a estas academias, y lo mismo decimos a las universidades, ustedes están llamados a dar una contribución cualificada, competente y apasionada, a fin de que toda la Iglesia pueda disponer de ocasiones, de lenguajes y de medios adecuados para dialogar con las culturas contemporáneas y responder eficazmente a las preguntas y a los desafíos que se plantean en los diferentes ámbitos del saber y de la experiencia humana. Sigue diciendo el Papa, es urgente y necesario recrear las condiciones esenciales de una capacidad real de profundizar en el estudio y en la investigación para que se dialogue de forma razonable y para que se entable una confrontación eficaz sobre las diversas problemáticas en la perspectiva de un crecimiento común y de una formación que promueva al hombre en su integridad. Y termina diciendo, es necesario que ustedes, academias y universidades, diríamos hoy, sean instituciones vitales y vivas,
capaces de percibir agudamente tanto las preguntas de la sociedad y de las culturas como las necesidades y las expectativas de la Iglesia, para dar una contribución adecuada y válida y promover así, con todas las energías y los medios a disposición, un auténtico humanismo cristiano. Con esta inspiración les felicitamos. Que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Y siendo las 10:20, declaramos inaugurado este seminario permanente sobre el diálogo entre fe y ciencia. Muchas gracias. Después de haber escuchado estas palabras inaugurales, haber abierto oficialmente esta sesión inaugural del Seminario Permanente Interinstitucional sobre el diálogo entre la fe y la ciencia, tenemos ahora la breve presentación de la naturaleza y objetivo del Seminario Permanente por el doctor Alberto Andiano García, profesor de la Universidad Pontificia de México, a quien cedo la palabra. Buenos días a todos los presentes, buenos días. Para introducir esta presentación, quisiera iniciar recordando que en los días del 21 al 25 de septiembre del pasado año 2009 celebramos en esta misma sede de la Universidad Pontificia de México el coloquio Evolución del Diálogo, Teología y Ciencia, 400 años de Galileo y 200 de Darwin. Al concluir dicho coloquio, constatábamos con optimismo que el diálogo entre las ciencias empíricas, la filosofía y la teología es todavía un quehacer en evolución y no tristemente una especie en extinción. Y entonces hacíamos votos porque la conclusión de aquel coloquio fuera en realidad el feliz comienzo de un creciente esfuerzo personal e institucional que favoreciera un enriquecedor intercambio de conocimientos. A menos de medio año, la Universidad Pontificia y las demás universidades participantes, así como todos los aquí presentes, podemos congratularnos por este seminario permanente que ahora inauguramos para institucionalizar el esfuerzo de sostener un diálogo provechoso entre quienes reconocemos en la ciencia y la fe dos genuinas expresiones del conocimiento humano. Con este seminario nos sumamos a un movimiento internacional que promueve el diálogo entre la religión y la ciencia y que cuenta ya, por ejemplo, en los Estados Unidos con más de 50 asociaciones, o en Europa con numerosas instituciones universitarias como el Center for Theology and Natural Science de Berkeley, además del European Society for the Study of Science and Theology y la Templeton Foundation, que anualmente otorga el Templeton Prize a quienes contribuyen al progreso de la investigación de realidades espirituales. Favorecer el intercambio entre la perspectiva creyente y científica es del todo urgente y necesario, particularmente en esta era global en la que el protagonismo de la ciencia y la tecnología constituye el marco de referencia que configura los valores de la sociedad actual. Concretamente, en nuestro país, promover el ejercicio de un diálogo abierto a la discusión, críticamente fundada, parece no menos apremiante si consideramos que la polarización parece ser una inercia cultural que accidenta el desarrollo social, tanto en su nivel político como económico, científico y religioso. Es pues imperativo dejar atrás una práctica beligerante que hace de la palabra no expresión de la razonabilidad, sino instrumento de una agresión visceral.
En nuestro país es urgente que nuestros foros de discusión dejen de ser un espectáculo mediático, es decir, que dejen de ser el cuadrilátero de un circo, una maroma y un teatro que solo favorece el interés de quienes comercian con la morbosidad. Así, por ejemplo, ahora que celebramos 200 años de independencia, tenemos que sentirnos interpelados a vivir en la conciencia de una unidad nacional, consecuencia de la guerra independentista, y no en el pasado de un territorio destrozado por las luchas entre conservadores y liberales. El presente nos urge a dejar atrás los atavismos decimonónicos, para cuyos cánones dogmatistas toda experimentación es siempre objetividad pura, o bien todo creyente es un fideísta y todo científico es por principio un agnóstico, cuando no un ateo. Es preciso asumir como óptica natural que los sujetos de la ciencia y de la fe no pueden ser clasificados como ángeles y demonios, según la pretensión de la conocida novela de Dan Brown, cuyo montaje fílmico correspondería más bien a la era de las transmisiones en blanco y negro que a la presente época de la televisión a colores. Nuestro seminario permanente quiere incidir en el cambio cultural de nuestra patria, promoviendo pues una discusión que críticamente fundada deje de ser trapecio de lucha libre para convertirse en la palestra donde se ejercite la palabra como expresión de una razón dialogante y por ello mismo de una razón socialmente responsable. Al arrancar este seminario, estamos convencidos de que solo entendiendo el diálogo como un comercio desinteresado de ideas, podemos alcanzar la lucidez que nos permitirá colocarnos de manera más sensata ante el variopinto espectro de dimensiones que constituye nuestro universo. Por lo tanto, nuestro seminario permanente quiere dejar atrás todo aquello que puede viciar un diálogo constructivo y enriquecedor. A saber, desde el punto de vista cultural, queremos superar el histórico conflicto entre la Iglesia y el Estado que ha llevado a nivel científico a identificar la fe con el señalado oscurantismo de la cristiandad medieval y a la ciencia con el positivismo moderno. Queremos superar la orientación positivista y laicista de una educación a la que se suma una evangelización muchas veces insuficiente, poco ilustrada y principalmente centrada en las prácticas sacramentales y devocionales. Queremos superar el predominio del proselitismo religioso que recrudece el diálogo y la cooperación de las distintas confesiones de fe. Desde el punto de vista epistemológico queremos superar la dispersión y la falta de interrelación entre las distintas áreas del saber especializado, tanto desde el punto de vista metodológico como institucional. Para ello, nuestro seminario se propone como objetivo, primero, en general, ofrecer una plataforma institucional que pueda favorecer el intercambio de recursos científicos, pedagógicos, humanos y de infraestructura, a fin de promover y enriquecer el análisis de los problemas sociales, el análisis y discusión sobre los nuevos planteamientos éticos y políticos suscitados por las técnicas biomédicas y el diálogo entre los principales actores de los diversos sectores de la sociedad mexicana. En particular, nuestro objetivo consiste en facilitar las condiciones para un intercambio informativo entre las ciencias positivas y especulativas en orden a fundamentar entre ambas esferas del saber el diálogo crítico, constructivo y, como hemos dicho, socialmente responsable. Para el ejercicio de la reflexión crítica y dialogante, las sesiones de estudio considerarán los siguientes niveles formales de estudio. 1. El nivel histórico. 2. El positivo científico. 3. El filosófico. 4. El teológico. Y 5. El nivel ético. Por otra parte, entre las principales dimensiones temáticas a considerar
se destacan los siguientes tópicos: el epistemológico, los tópicos epistemológicos, los tópicos cosmológicos y finalmente los antropológicos. En base a este prospecto se han programado para este año 2010 4 sesiones cuyos temas son Ciencia y Fe, un diálogo necesario y posible, que es la sesión con la que hoy estamos inaugurando nuestro seminario permanente. Luego, para el 22 de mayo, Humanismo y Transhumanismo. Después, para el 25 de septiembre, Origen, Estructura y Evolución del Universo y su relación con la física, la filosofía y la biología. Y por último, la última sesión de este año, Relaciones Ciencia-Fe, hitos históricos relevantes, programado para el 6 de noviembre. Nuestro seminario permanente tiene como a sus principales destinatarios a la comunidad universitaria, docentes y estudiantes de las universidades que convocan, pero en general los destinatarios de este seminario son todos los profesionales de las distintas ramas del saber, los miembros de las distintas confesiones religiosas y en general todos los hombres y mujeres interesados en el progreso de la cultura del diálogo. Hasta ahora la modalidad de la enseñanza y del aprendizaje está prevista como presencial, con objeto de favorecer el encuentro personal entre los diversos actores de las distintas esferas del saber, así como un aprendizaje guiado, orientado a la consecución y asimilación de específicos objetivos de información seleccionada y confiada. Sin embargo, se prevé también implementar para otras sesiones la modalidad en línea, con objeto de favorecer un aprendizaje al mismo tiempo autónomo, colaborativo y flexible en cuanto a la organización, distribución, análisis y asimilación de la información. A nosotros todos, participantes en este diálogo interdisciplinario, nos queda el compromiso de acrecentar nuestros conocimientos en el área propia de estudio con una actitud crítica, siempre abierta a la búsqueda de una verdad a la que es posible aproximarse desde diversas perspectivas y sobre todo en la proximidad del encuentro personal y amigable. Enhorabuena a todos nosotros participantes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Abel Pandiano esta breve presentación de la naturaleza y objetivo de nuestro seminario permanente. Pido una disculpa también porque hace un momento que presenté al miembro del presidium, omití mencionar al doctor Roberto Jaramillo Escutia, que es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México. A continuación, tendremos la conferencia magistral de esta sesión inaugural de nuestro seminario a cargo del doctor Evandro Agazzi. El doctor Evandro Agazzi es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Milán, licenciado en física y con estudios de lógica y filosofía de la ciencia en Marburgo, Oxford, Münster. Durante 19 años fue profesor de filosofía de la naturaleza y filosofía de la ciencia en la Universidad de Friburgo, en Suiza, profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad de Génova, Italia. Desde 1998 sigue siendo catedrático de filosofía en la Universidad de Génova y ha sido asimismo profesor visitante en distintas universidades internacionales. Actualmente es presidente de la Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias, con sede en Bruselas. Es presidente honorario de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía y presidente honorario del Instituto Internacional de Filosofía, con sede en París, después de haber presidido ambas instituciones. Es doctor honoris causa por las universidades argentinas de Córdoba, Santiago del Estero y Cuyo, Mendoza.
de la Universidad Ricardo Palma de Lima, de la Universidad Italiana de Urbino. Su amplia labor de investigación se ha desarrollado en el ámbito de la lógica, la ética y filosofía de la ciencia y de la técnica, la antropología filosófica, la filosofía del lenguaje y la metafísica. Ha publicado como autor y como editor más de 70 libros y es también autor de distintos artículos y colaboraciones de obras en equipo. Doy pues la bienvenida y la palabra al doctor Evandro Agazzi. Muchas gracias. Disculpen un poco mi voz porque este cambio de clima es un poco mexicano y a lo mejor no mexicano que afecta ligeramente la voz. Es con mucho gusto que me encuentro aquí por diferentes razones. Primero porque el tema es un tema de grandísima importancia, en el cual estoy personalmente muy interesado y hasta apasionado. Segundo lugar, porque regreso a la Universidad Pontificia de México con mucho gusto. Mis primeros contactos académicos con México fueron en realidad con esta universidad. A la época en la cual aquí estaba el Vaticano, etc. Y luego tuve varias ocasiones de regresar. Y también en este momento yo en México soy un profesor de la Universidad Autónoma de México. Entonces hay varias razones que me hacen aceptar con gusto esta invitación. El tema es de gran actualidad. Lo que de por sí nos dice que es importante. Claro, no tenemos que confundir lo que es importante con lo que es actual. Imagínense usted, también ni siquiera con lo que es urgente. Es una cosa muy importante. Nosotros estamos, sí, gracias. Nosotros estamos desgraciadamente acostumbrados a poner lo urgente antes de lo importante. Es una desgracia, a veces no podemos evitarlo, pero lo importante es reconocer que lo urgente de por sí no merece todo el esfuerzo de nuestra existencia. Digo esto porque aparentemente el problema de la relación entre ciencia y fe no nos aparece como algo tan urgente, porque él dice, bueno, la vida religiosa, la vida de fe y la vida científica pueden seguir su propio camino y bueno, y cada quien soluciona su problema. La cosa no es así porque en realidad está produciéndose a un nivel personal y colectivo un clima cultural, una mentalidad en la cual estos dos aspectos empiezan en realidad a chocar. Poco a poco la gente está convenciéndose de que a lo mejor ya no es la época de la religión, justamente porque la ciencia y la tecnología, que es un poco la aplicación concreta de la ciencia, están solucionando los problemas con los cuales los hombres antes confiaban, decimos, en Dios, para decir las cosas muy rápida y simple. ¿Y esto qué es? Bueno, eso es la consecuencia de haber paulatinamente absorbido al interior de la cultura y de la mentalidad general, por lo menos del occidente, el esquema positivista. Bueno, yo he entendido que la presentación de este programa ya se menciona explícitamente el positivismo y la influencia del positivismo sigue teniendo dentro de la cultura. Ahora bien, entonces,
Lo que acabo de decir hace un momento, lo repito aquí, básicamente consiste en eso. Una vez que una sociedad, una cultura alcanza el nivel, llamamos, de la tecnociencia, para poner dentro de un concepto la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, entonces, repito, a partir del momento en el cual hay una madurez, este es el concepto, una madurez suficiente dentro de una cierta cultura, porque la tecnociencia haya alcanzado un desarrollo importante, ya hemos superado dos fases. ¿Cuáles fases? Bueno, para reconstruir las dos fases hay que regresar a la filosofía del fundador del positivismo del siglo XIX, el filósofo francés Auguste Comte, el cual enunció una muy conocida interpretación de la historia del conocimiento humano, en el cual dice, claro, en un primer momento, los hombres dentro de una cierta cultura, para explicarse los fenómenos del mundo en general, naturales, pero no solo naturales, ¿qué hacían? Bueno, introducían la idea, la visión, la creencia en entes, entidades, deidades superiores. Este estadio él lo llama teología. Luego hay un desarrollo, hay una madurez, y cuando, no en cualquier parte del mundo, no en cualquier cultura, cuando dentro de una cultura se alcanza un nivel más elaborado, avanzado de racionalidad, se deja atrás la perspectiva teológica y se pasa a la perspectiva metafísica, es decir, en lugar de postular la existencia de entidades sobrenaturales para explicar lo que acontece en el universo y en el mundo, se especulan principios metafísicos, principios de causalidad, de finalidad, de simplicidad de la naturaleza, de no contradicción, de razón suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya no se ven los dioses, aquí ya no se ven los ángeles, aquí ya no se ve tampoco una dimensión espiritual del hombre, ¿no? Es un avance, pero no es el último paso. El último paso consiste en lo que llama el estadio positivo, y de aquí la palabra positivismo. El estadio positivo es el estadio que en palabras muy pobres podemos llamar científico. Es decir, cuando para interpretar el mundo, la humanidad o la comunidad de los que buscan las explicaciones de los fenómenos apunta en una cierta dirección, que es recoger escrupulosamente los fenómenos, describir escrupulosamente los fenómenos y a la mejor buscar si hay regularidades en los fenómenos que podemos llamar leyes naturales, pero sin dar a esa expresión ley un sentido metafísico, como si hubiésemos descubierto una naturaleza íntima, racional, oculta de las cosas. Ahora, vista así, la cosa dice, bueno, es una lectura histórica del desarrollo del conocimiento que se puede discutir, en realidad se puede discutir, vamos a decir algo a propósito de esto, pero no es solo esto. ¿Por qué? Porque la tesis de los positivistas eran básicamente dos. Primero, que gracias a la ciencia y a la tecnología se asegura el progreso de la humanidad. Este es el punto.
no es una cualquiera situación histórica que puede, no. Es gracias a ciencia y tecnología que se asegura el progreso de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, podemos traducirlo en pocas ideas. Es decir, porque todos los problemas humanos, si se pueden solucionar, se solucionan a través de ciencia y tecnología. Es decir, si son problemas que conciernen al conocimiento, es decir, saber cómo están las cosas en el campo de la naturaleza, de la sociedad, de la política, de la estructura psíquica, bueno, hay las diferentes ciencias. Si los problemas son prácticos en lugar de cognitivos, aquí hay la tecnología, que a su vez es el producto de la ciencia. Entonces, en principio, podemos esperar del avance de las ciencias y de las tecnologías la solución de todos los problemas humanos. Pero aquí es el pero. Cuidado, no podemos decir, finalmente hemos alcanzado el estado positivo. ¿Por qué? Porque las pretensiones de las zonas oscurantistas de la cultura, es decir, las fuerzas ligadas a la religión y a la metafísica, siguen siendo activas. Entonces, hay que luchar constantemente contra las perspectivas religiosas y contra las perspectivas metafísicas. Uno no puede quedarse tranquilo diciendo, ya, aquí tenemos la ciencia y la tecnología y gracias a ellas vamos a solucionar los problemas. No es una conquista que una vez realizada ya está. No, es una conquista que continuamente hay que defender de los ataques de la religión y de la metafísica, que no son simplemente ataques de tipo, decimos, discursivo. Si hablan, dicen, no, porque atrás de la fe religiosa hay poderosas organizaciones, iglesias, estructuras, etcétera, etcétera. Así como atrás de lo que podemos llamar la dimensión metafísica hay toda una forma de pensamiento, hay intelectuales, hay escuelas, hay universidades, hay toda una producción de cultura y de instituciones que luchan en defensa de ciertos principios, por ejemplo. No en defensa de Dios, de la Virgen de Guadalupe, no en defensa de ciertos principios que no son los principios de la ciencia y de la tecnología. Ahora bien, si las cosas están así, es muy claro que la oposición entre ciencia y fe es algo que hemos heredado de una cultura positivista y que en un cierto sentido sigue siendo activo porque justamente dentro de esta perspectiva ya estaba inscrito como programa una especie de lucha continua contra estas organizaciones. Pero visto así, el problema ya se puede poner dentro de un marco histórico más profundo y que en un cierto sentido nos ayuda a entender mejor. Es decir, al final de la cuenta, esta oposición entre ciencia y religión, que hemos visto tiene el carácter de una lucha explícita, bueno, es la parte más reciente, más moderna, de una situación que ha existido desde siempre al interior de la cultura, de todas las culturas, y en particular la cultura occidental. Es decir, los enemigos de la religión siempre han existido. Siempre. Hasta en la Biblia leemos Dicit in sapiens in corde suo Deus est.
L'insipias, el tonto, el imbécil, dice dentro de su corazón, Dios no existe. Eso está escrito en la Biblia. Entonces, ya a la época de los autores del Antiguo Testamento, era evidente que dentro de la misma comunidad del pueblo judío existían los ateos, ¿no? Y si consideramos la historia de la cultura occidental, vemos muy bien que dentro del pensamiento griego había los filósofos materialistas: Demócrito, Leucipo, Epicuro, Lucrecio, y todos esos filósofos explícitamente declaraban que no existe la dimensión, decimos, espiritual. Los dioses, a la mejor, alguien como Epicuro, para evitar pelea, decía, bueno, sí, a lo mejor existen los dioses, pero se quedan en sus cielos y no se ocupan de nosotros. Entonces, para los problemas de la vida, de la humanidad, la dimensión religiosa no existe, no cuenta nada. Entonces, hablo de la época griega, de la época romana. Siempre entonces ha existido esta lucha contra la religión. Y cuando digo lucha, no quiero dar un sentido negativo, ¿no?, de agresión malgrada. No, era gente que a lo mejor estaba convencida, ¿no? Estaba convencida de que no existe Dios, no hay esa dimensión espiritual, y que entonces es una especie de tarea moral la de refutar este tipo de ilusión, o este tipo de engaño, quizá. Ahora, ¿qué pasa? Que siempre los, llamamos los enemigos o los adversarios de la religión, para ganar su lucha, su guerra, han utilizado los mejores instrumentos culturales disponibles en su cultura, en su época. Por lo tanto, estos instrumentos han sido casi siempre, a lo largo de la historia, de tipo más o menos filosóficos. Los que acabo de mencionar en realidad son filósofos, ¿no? Son filósofos que han desarrollado doctrinas de tipo materialista con sus consecuencias. Ahora, ¿qué sucede? Que estos mismos hoy en día se encuentran entre sus manos como instrumento, los instrumentos de la ciencia, con esta grandísima ventaja que la ciencia de la cual se habla es primeramente la ciencia natural. Y la ciencia natural es una ciencia que se ocupa del mundo material por su propia elección, porque eso se ve muy bien considerando cómo nace la ciencia natural moderna con Galileo y otros a la época del Renacimiento. Nace como una investigación delimitada, específica del mundo natural y material. Entonces es claro que una ciencia de este tipo utiliza conceptos de tipo espacio, tiempo, materia, fuerza, todo dentro de un marco de pura y simple materialidad y naturalidad. Pero ¿qué sucede? Que si se alcanza a convencer a la gente de que estos conceptos, instrumentos son suficientes para explicar todo, ya esto sirve para eliminar la dimensión espiritual, la dimensión religiosa. Por eso no nos sorprende que los que a lo largo de la historia han considerado como su tarea la de luchar contra la religión, después del constituirse de la ciencia moderna, han empezado a utilizar a la religión como instrumento en esta lucha contra la religión. La cosa entonces es perfectamente clara.
El problema ahora que se plantea es, hemos entendido sus intenciones, vamos a ver si en realidad la ciencia, considerando la ciencia natural, no podemos limitarnos a esta, en realidad es algo que se ocurre a la vida. Bueno, y aquí muchos intentan un camino que, según mi manera de ver, no es tan fructífero. Dicemos, mira, cuántos científicos religiosos hubo y todavía hay. El mismo Galileo, aparte de la condena de la cual hablaremos un poquito, era profundamente religioso. Newton era profundamente religioso, y muchos, Boyle y otros. Y siguiendo el camino, y nos vemos figuras importantísimas del mundo científico que eran a veces puras, etcétera, etcétera. Y si consideramos hoy en día también hay muchos eminentes científicos que son religiosos. Y nosotros hacemos, bueno, pero considera una lista de científicos ateos. O te dicen, bueno, la estadística que hemos hecho recientemente indica que el 75% de los miembros de la Academia de Estados Unidos de las Ciencias son ateos. Esto no dice nada, no es una base sociológica la que nos puede indicar, si la religión es compatible o no es compatible con la ciencia. ¿Por qué? Porque podrían estar equivocados en mucho. Nunca es la mayoría. Porque si fuera así, mejor que no hablen, que no abran la boca. ¿Por qué podríamos decir, bueno, en la teoría de la evolución es responsable del eugenismo, del racismo? ¿Por qué? Porque claramente si uno va a ver cómo se desarrollaron en Estados Unidos y luego en Europa hasta en Alemania las doctrinas separatistas para seleccionar los mejores y ayudar a la selección natural, eliminando los inferiores, los incapacitados, los débiles, no solo mentalmente, sino socialmente. El que no tiene éxito en la sociedad es porque no tiene las calidades suficientes. Mejor que los fuertes, los poderosos, los listos triunfen, porque eso mejora la sociedad. Que paulatinamente se alcanza el racismo nazista. Esto sería suficiente porque una estadística mostraría que la mayoría de esta gente era de inspiración evolucionista. ¿Sería eso suficiente para decir el evolucionismo es de por sí racista? No. Entonces no es sociológicamente que se debe considerarlo, sino investigando si hay en realidad una oposición entre ciencia y religión. Y aquí algo diferente de una investigación sociológica, un poco parecido, sería una prospección histórica. Y la prospección histórica nos dice claramente que no es así. Bueno, no tengo el tiempo para hacer esa prospección histórica, pero es suficiente, o lo mínimo que cada uno de nosotros tiene de conocimiento de la historia pasada, para saber que en las culturas antiguas que estudiamos, los sacerdotes eran al mismo tiempo los científicos. Eso es verdad de Babilonia. Los babilonios sabemos amigablemente cuánto conocían del cielo, de los astros, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes eran estos astrónomos? Eran los sacerdotes que estudiaban los astros por interpretar cómo influencias de vida podían manifestarse, para construir los calendarios. Los calendarios siempre han sido, en todas las culturas, cosas muy importantes desde el punto de vista del significado de la vida. El calendario no es únicamente para, como hacemos nosotros, sí, para dar una cita que hacemos referencia al calendario. Se ha reducido a esta cosita el calendario. Pero el calendario es una cosa muy importante porque daba los tiempos buenos, a veces para sembrar o para la cosecha. Pero había las fiestas en los calendarios. La religión católica conservaba, y un poquito conserva todavía, el calendario litúrgico. Este calendario es una rememoración continua de toda la historia de la salvación. Entonces, estos eran sacerdotes y astrónomos y matemáticos.
Egipto, en el antiguo Egipto, y no era una cosita así. Hay una testimonianza de un autor griego, Jamblico, que nos dice que los sacerdotes egipcios estudiaban matemática durante 22 años. No es 4 años de seminario, 22 años de estudio de matemática para ser sacerdotes. Entonces, pues podría decir aquí, los mayas, que eran entre los mejores astrónomos y los eruditos matemáticos que ha conocido la humanidad fuera del ámbito de la civilización griega. Bueno, eran al mismo tiempo sacerdotes, astrónomos, matemáticos, etcétera, etcétera. Entonces, históricamente hablando, la cosa no es así. Históricamente hablando, sacerdotes y científicos casi siempre fueron lo mismo, hasta a la revolución científica moderna, de la cual voy a hablar dentro de un momento. Hay hasta la posibilidad concreta, honesta e históricamente fundada de hacer el revés del discurso positivista. Planteo la pregunta: ¿por qué? La ciencia natural, lo subrayo, no la ciencia teológica, la ciencia natural moderna nació en la Europa del siglo XVI, y no en otras culturas, no en la cultura china, no en la cultura india, no en la cultura budista, no en la cultura musulmana, que durante un cierto periodo fue abierta a la ciencia. La respuesta que varios historiadores han propuesto y documentado es la siguiente: ¿por qué? Dentro del pensamiento cristiano hay una cosa muy importante. Se concibe la creación como la obra de un Dios inteligente. Entonces, dentro de la creación hay una estructura inteligente, y esto se encuentra de la idea del logos, de los filósofos, de los padres de la Iglesia, que han heredado esta visión de la filosofía griega. Entonces, la idea, decimos, de un mundo racional para simplificar. Al mismo tiempo, este mundo racional puede ser leído por el hombre que de Dios trajo la razón. Entonces hay una estructura racional del mundo, una capacidad del hombre de descubrir lo que es racional, porque el hombre ha sido dotado de razón por Dios. Entonces el hombre puede plantearse el problema, la tarea de descubrir, gracias a su razón, la estructura racional del mundo. Última cosa: según la teología cristiana, y no según la teología budista, no según la visión china, Dios no se identifica con la naturaleza. La naturaleza es creada por Dios, pero tiene su estructura independiente, no es divina. Esto es el punto. Entonces, se puede hacer una investigación de la naturaleza sin quedar dentro de la teología necesariamente. Entonces, la idea de un conocimiento puramente racional del mundo, independiente de la fe, no opuesto, sino independiente de la fe, estaba inscrito dentro de la cultura cristiana. Y eso permitió el nacer de la ciencia, al mismo tiempo con la siguiente inevitable postura: sí, el mundo realiza la racionalidad de Dios.
Al mismo tiempo, la razón es don de Dios otorgado al hombre para que pueda conocer en particular el mundo. No hay conflicto posible entre los dos. Esto ya estaba clarísimo por los libros de Santo Tomás, pero no solamente en Santo Tomás. Si aparece una contradicción, una oposición entre una conclusión de pura razón y un contenido de revelación, porque esto es también el otro aspecto. Dios ha proporcionado también una revelación. Si aparece un conflicto entre lo que alcanza la razón por un lado y lo que dice la revelación por otro, este conflicto tiene solución, necesariamente, porque no puede existir contradicción entre las verdades. Entonces, hay que interpretar la Escritura y interpretar los conocimientos racionales que tenemos de manera que se encuentre la posibilidad de ponernos de acuerdo. Con una sola excepción. ¿Cuál? La excepción de los pocos objetos de tipo sobrenatural. Esto es el gran punto. Entonces, hasta aquí llega la razón. Más allá, la fe, ¿qué significa la fe? La revelación, nos dice algo que es difícil de entender, lo que llamamos misterio. Entonces, aquí hay una tarea que la teología ha desarrollado. Yo imagino que todavía se enseña estas cosas en los seminarios, porque hubo un tiempo en el cual necesariamente estas cosas se ignoraban. La primera cosa frente a un misterio es indicar lo que llamaban en los textos la no repugnancia, es decir, es el contenido de revelación no repugna a la razón, no es contradictorio, aunque eso no sea totalmente comprensible. Y por eso entonces el misterio es algo que es superior a la capacidad de entendimiento de la pura razón, pero no es contrario a la razón. De aquí todos los esfuerzos, por ejemplo, de San Agustín, para darnos una idea que nos mostrará que el misterio trinitario no es contradictorio, aunque nosotros nos podamos entrar plenamente en el entendimiento de la naturaleza divina para ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres y uno al mismo tiempo. Y todo el discurso de la transubstanciación, por ejemplo, complicadísimo, dificilísimo desde el punto de vista de la ontología racional, pero es tal que permite entender que no es contradictorio, aunque su estructura fundamental quede misteriosa. Lo mismo para el segundo gran misterio de la fe cristiana, que es cómo concebir que Jesucristo es Dios y hombre. Entonces todos los esfuerzos de los primeros cristianos para conciliar las dos naturalezas, etc. Ahora bien, llegamos al punto cuando nace la ciencia moderna. A la época de Galileo, desgraciadamente se produce el primero, que en realidad al verlo bien es el único episodio de choque entre ciencia moderna y religión. ¿Por qué digo es el único? Porque a veces se menciona como otro choque la teoría de la evolución, y eso es falso. No, claro, no tengo el tiempo aquí, se trataría de hablar 6-7 veces, ¿no? Una media hora, 45 minutos. Bueno, el caso de Galileo, todo el mundo lo conoce, fue en realidad un choque entre religión y ciencia.
¿En cuál sentido? En el sentido de que los que hicieron el proceso Galileo y lo condenaron habían tomado la afirmación, ciertas pocas afirmaciones de la Escritura, según la cual el Sol camina, para así decirlo, en el cielo, entonces que rodea la tierra, como si fuera la verdadera descripción de la estructura del mundo. Mientras que Galileo había propuesto pruebas científicas en favor de la teoría copernicana, que en realidad existía desde más de 60 años, según la cual esta Tierra y se revuelve sobre sí misma. Entonces nosotros tenemos la impresión, para así decirlo, que sea el Sol que camina, y en realidad el Sol se queda, y somos nosotros que hacemos esta rotación. Bueno, ¿qué diferencia hay? No, porque con esto tú estás diciendo que en verdad la estructura del mundo es diferente de como dice la Sagrada Escritura, que es expresión del Espíritu Santo. Ahora no voy a entrar en todos los detalles, pero ya Galileo en 3 cartas, en 2 cartas, había indicado una solución, no de su propia cabeza, porque ella se encuentra en San Agustín y en Santo Tomás también. Es decir, que la Sagrada Escritura habla según lo que pueden entender los que escuchan el mensaje. Entonces, a la época en la cual el autor inspirado hablaba a gente que consideraba el mundo según lo que nos aparecía en los sentidos. Y entonces era inevitable que hiciera estas cosas. Pero hay una razón más profunda. Dice Galileo, es decir, que la tarea de las Escrituras es únicamente la de nos enseñarnos cómo se salva el hombre, ¿no? Es decir, la esfera espiritual, moral, no es de darnos informaciones, noticias acerca de la estructura del mundo. Entonces, en este caso, nosotros podemos tranquilamente decir que las palabras de la Escritura tienen que ser interpretadas de una cierta manera, como mensaje espiritual, y de esta manera no hay choque con lo que está descubriendo la ciencia moderna. En realidad, los teólogos de su época no estaban listos para dar este paso. Porque, bueno, es fácil decir, bueno, fueron pocos teólogos, hasta en el discurso de Juan Pablo II, la Academia de las Ciencias, se dice, bueno, Galileo se mostró más inteligente que los teólogos, que ciertos teólogos lo condenaron. En realidad, la condena de la teoría copernicana del 1616 fue, según el parer unánime de 11 teólogos de la Inquisición, no de las personas cualquiera. ¿Por qué? Porque esta era una convicción de gobierno. Hay razones profundas por eso. Con la teoría tolemaica, la Tierra, el centro del universo, con el hombre que ocupa el centro, según la manera de ver en muchas culturas, lo más no importante tiene que ocupar el centro, ¿no? Entonces, era importante que la Tierra quedara en el universo. Además, había una diferencia entre el mundo, como se decía, sobrelunar, cósmico, el mundo terreno, corruptible, el mundo terrenal, incorruptible, el mundo celeste, miles de cosas. Entonces no era puramente una cuestión de decir si, bueno,
la Biblia tiene 2 o 3 pasos en los cuales habla del sol que camina, no, era toda una concepción en la cual se apoyaba la filosofía y la teología de la época. Entonces tenemos que darnos cuenta de estas 24 cosas. De todas maneras, esta fue un choque que se volvió hasta más profundo porque se acompañó a otro aspecto que no podemos olvidar, es decir, el hecho de que en la época las convicciones religiosas se imponían a la fuerza. Esto es el punto. Se quemaban los enemigos. En Galileo, aunque haya hecho su apiura, diciendo que él no creía en la teoría copernicana, que la había presentado únicamente como hipótesis matemática, pero como resultaba fuertemente vehemente sospechoso de heresia, fue condenado a la prisión, que luego esa prisión, gracias a sus amistades, etc., gracias al hecho mismo que la Iglesia no podía poner en la cárcel del científico más famoso del mundo, ¿no? Bueno, la primera prisión fue la residencia del embajador de Toscana en Roma, luego el palacio del obispo de Siena y finalmente su iglesia. Pero en realidad fue condenado a la prisión sin poder publicar nada. Pero es verdad que la última obra suya tuvo que salir a la en Holanda. El verdadero punto que no podemos negar, porque quien niega la historia ya se pone en una mala posición. La verdad es verdad. Entonces, este hecho determinó parcialmente, en un cierto momento, en realidad un choque. Existió un momento en el cual la Iglesia católica estuvo opuesta a la nueva ciencia. Bueno, aquí se podría entrar en muchas cosas muy interesantes que nadie presenta. En realidad, dentro de la Iglesia católica existía un afán de estar a la altura de Dios. Y Galileo había sido el más inteligente, había dicho, en este momento está en el interés de la Iglesia católica reconocer los aportes de la nueva ciencia, aceptarlos y seguir su discurso. ¿Quiénes tenían el mismo proyecto? Los jesuitas. A la época los jesuitas eran la orden más moderna. El colegio romano de Roma era un colegio científico bajo muchos aspectos, tenían instrumentos. Padres de primera, como matemáticos, como astrónomos, como todo. Solo que el programa jesuita era otro. Era tratar de interpretar estos nuevos resultados dentro del viejo marco de la tradición aristotélica ortodoxa escolar. Entonces aquí había como 2 programas. El programa, quería ser modernos, el programa, decimos jesuítico, de este tipo, el programa galileano, que tenía la desgracia de ser un programa de gente laica, como se dice, no eran religiosos, no tenían tras de sí la estructura de una orden, etc. Trataban de convencer a personalidades importantes, cardenales, etc. Pero al final de la cuenta resultó vencedor el programa más conservador. Y eso entonces sirve también para entender mejor la cosa. No es que, bueno, la Iglesia no está para entender estas cosas. Dice, no, había toda otra tendencia. En realidad, si uno lee bien las cosas, hubo un choque muy fuerte entre Galileo y los jesuitas. Y sus amigos le habían dicho, esta va a ser tu desgracia. Esta va a ser tu desgracia. Porque él tenía un carácter, el sacerdote, en el cual ironiza bárbaramente con un padre jesuita, etc. Entonces hizo todo lo posible para crearse los enemigos en Roma, donde podían tener sus aliados. Bueno, será la paréntesis. Esto para hablar de lo que fue el único caso. Ahora dejamos de hablar de la historia porque ya el tiempo se va. Y digo, entonces, ¿cuál es el verdadero problema reducido a su sustancia? Es este.
Hay dos aspectos. Primero, fe, sí. La estructura del conocimiento científico es opuesta al discurso de la fe, al discurso racional de la fe. Porque los positivistas, sobre todo los nuevos positivistas, dicen, bueno, podemos conceder a cualquier persona que cultive sus sentimientos. Entonces, sí, se considera la fe como un hecho personal, sentimental, que cada quien cultive su fe. Importante es que no pretendan decir que esto corresponde al conocimiento real. Y esto vale también para los metafísicos. Un filósofo importante del movimiento de positivista, Rudolf Carnap, dice: los metafísicos son como músicos sin talento musical, que no siendo capaces de escribir una sonata o una sinfonía, escriben tratados de metafísica. ¿Por qué? Para expresar su visión del mundo, que sentimentalmente tiene dentro de sí. Pero entonces, aquí hay un aspecto importante, porque muchos hoy en día que defienden los derechos de la fe, ¿qué hacen? Abrazan el fideísmo. Entonces, aceptan la postura de los positivistas. Dicen, cuando se trata de conocer, ya, la ciencia. Pero la fe es otra cosa. La fe no es algo racional. La fe es una opción, es una reserva. Es verdad que es también esto, pero no es solo esto. La fe no necesariamente es una fe ciega. Bien, además, sería una cosa absurda, incomprensible que acerca de los problemas más importantes se puede llegar al mundo, de su propia vida, el hombre no pudiera utilizar la característica que lo hace superior a todos los animales, es decir, la razón. Sería una cosa bien. Es decir, la razón tú la utilizas únicamente en las cosas menos importantes. ¿Cómo menos importante es el progreso de la ciencia, de la tecnología? Cada ser humano tiene poquísimos problemas importantes que se reducen prácticamente a uno solo. ¿Cómo jugar bien su vida? ¿Cómo salvar su vida? No en el sentido de no ir a rostizarse en el infierno. No. ¿Cómo salvar su vida en el sentido de no haberla desperdiciado? Porque uno tiene una sola vida, ¿no? Entonces, por esta manera justa, correcta, que le da un valor, un sentido a la vida. Esto es el verdadero problema de cualquier ser humano. Y ninguna ciencia tiene conceptos e instrumentos para solucionar este tema. Ninguna. Porque todas las ciencias naturales, pero también históricas, sociales, psicológicas, etc., utilizan conceptos para describir cómo están las cosas que se pueden constatar. Ninguna ciencia, ninguna tecnología nos dice cómo debemos de ser, cómo debemos actuar, cuál es el sentido de la vida. Es decir, todo se acaba aquí o hay un poquito más allá otra cosa. Estos son los problemas que interesan a cualquier hombre. Y cualquier hombre implícitamente les da una solución por fe. Que sea una fe religiosa, política, ideológica. Al punto que estos indican no solo lo por lo cual vale la pena de vivir, sino que es también lo por lo cual vale la pena de morir, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son los problemas radicales, verdaderos. ¿Cómo puede uno salvar su vida
en ese sentido, a veces sacrificando. La salva en el sentido profundo y pleno, porque ha sido dispuesto a dar la vida biológica en nombre de una relación más elevada. Y esto puede acontecer también dentro de ideologías políticas. Hay mártires de ideologías políticas. Entonces, esto indica que no se puede eliminar la fe de la estructura de cualquier ser humano consciente. No de cualquier ser humano que se deja vivir como una bestia, ¿no? Que se deja ya para sus impulsos distintos, para la moda, etc. Cuando un ser humano reflexiona sobre el hecho de que, bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Que quiere entender, descubrir, desboca una fe. Y las religiones justamente se han presentado siempre, sobre todo, como esta respuesta. Te dan una respuesta al sentido de la vida. Ahora bien, que esta respuesta no pueda ser elaborada y articulada racionalmente, eso nadie lo dice. Y en realidad, sobre todo ciertas religiones, como la religión cristiana y los cristianos, han utilizado la razón. Sobre este punto, el actual Papa ha llamado la atención. Bueno, esa, de todas maneras, es una cuestión fundamental. Yo digo en mis escritos desde un 40 años la estoy desarrollando. Entonces, aquí se ve muy bien que la ciencia es una parte de este racionalismo humano, que no abarca el todo, eso es el punto. No solo porque, como lo he dicho, cada ciencia hace un cierto corte dentro de la realidad que se ocupa solo de ciertos aspectos y deja fuera por los demás, sino también porque hay todos otros tipos de problemas que no son únicamente problemas de conocimiento, que exigen plantearse preguntas acerca de la totalidad y del sentido de lo que existe. Y eso rehabilita la tarea de la metafísica, que justamente se ocupa del entero, del todo, del ser en cuanto ser, lo llamen como quieran llamarlo, y que, esto es el gran punto, nos proporciona ciertos marcos conceptuales para entender el mundo de la trascendencia, para no decir que es únicamente gracias a la fe del carbonero que estamos en contacto con Dios. Bueno, yo veo que el tiempo me impone de cortar el discurso y agradezco muchísimo su paciencia y su atención. Pues agradecemos esta conferencia magistral sobre la ciencia y fe, un diálogo necesario y posible del doctor Evandro Agarsi. Al final de la sesión se va a abrir un espacio para preguntas, comentarios, junto con el momento que vamos a tener también del panel de especialistas. A continuación,